Vicente Fox escupió su desprecio por los adultos mayores de México frente a un diario extranjero, y lo hizo sin titubear. Mientras millones de abuelos en este país sobreviven gracias a una pensión que muchas veces es lo único que entra a la casa, el expresidente se sentó a hablar con un periódico español para decirles, según sus propias palabras, que recibir ese apoyo los tiene de huevones. Sí, así, con esa arrogancia. Si esto te indigna tanto como a nosotros, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene todavía es más grueso. Porque al mismo tiempo que Fox insultaba a los viejitos de México, Alejandro Moreno, el mismo que gritaba hasta desgañitarse que el INE no se tocaba, supuestamente cruzó la frontera para ir a denunciar ante el gobierno de los Estados Unidos a 3 consejeros de ese mismo INE que tanto decía defender. Y cabeza de vaca, por si fuera poco, según información confirmada por el gobierno federal, tiene predios en Tamaulipas que según las autoridades estuvieron operando como bodegas de huachicol durante sus 6 años de gobierno. Todo en el mismo fin de semana. Todo al mismo tiempo. Y aquí vamos a contarlo todo. Para entender lo que está pasando hay que ir por partes, porque cada uno de estos personajes tiene su propia historia de doble cara, y las 3 se conectan de una forma que te va a dejar sin palabras. Empecemos con Fox. Este señor lleva años apareciendo en medios para pontificar sobre lo que México necesita. Y cada vez que abre la boca, lo hace con la convicción de alguien que cree que su fracaso como presidente fue un accidente del destino y no el resultado de 6 años de entregarle el país a sus cuates empresarios. Pero esta vez se fue al extranjero a decirlo. Se sentó con el diario español El País, que si quieren que sigamos trayéndoles este tipo de información, suscríbanse a nuestra plataforma, y ahí, sin que nadie lo obligara, soltó que los programas sociales generan una supuesta comodidad que le quita a la gente el hambre de salir adelante. Que mejor que les den educación y no dinero. Que el problema es que con el apoyo económico, la gente se acostumbra a no trabajar. Eso dijo, así de claro, un hombre que cuando era presidente, se reunía cada mes con los empresarios más ricos del país a comer en Los Pinos, pagado con dinero del pueblo, para pedirles consejitos sobre si se les podía subir el salario a los trabajadores, y ellos le decían que no, y él obedecía. Ahora les dice a los adultos mayores que el problema es que están de huevones. El mismo que según sus propias palabras reconoció apenas en esta entrevista que los empresarios son muy bocones y abusivos, y que él debió haber subido los salarios, y no lo hizo, hoy tiene el descaro de señalar a los beneficiarios de programas sociales como si fueran el problema de México. Y aquí viene el primer golpe de hipocresía que hay que clavar bien fuerte, mis amigos, porque esto no tiene madre. Fox llegó al poder prometiéndole a México que iba a sacar a las tecnócratas de Los Pinos y devolverle el poder al pueblo. Eso decía. Ese era el discurso. Votaron por él millones de personas, creyendo que por fin habría un presidente que pusiera primero a la gente y no a los de arriba. ¿Y qué pasó? Según los datos que él mismo reconoce ahora, se pasó 6 años escuchando a los empresarios en vez de defender a los trabajadores. Se pasó 6 años siendo el portavoz de los que ya tenían todo, mientras los que no tenían nada seguían sin tenerlo. Y ahora, desde la comodidad de sus ranchos en Guanajuato, con sus negocios funcionando y sus apariciones en medios bien pagadas, se atreve a decirles a los abuelitos de México que el dinero que reciben los tiene sin ganas de esforzarse. Que si quieres seguir escuchando cómo se les cae la máscara a estos personajes cada semana, suscríbete a este espacio, porque aquí no vamos a parar. Eso sí, cuando AMLO logró los aumentos históricos al salario mínimo, que Fox nunca pudo o nunca quiso lograr, el señor salió a reconocer que sí se podía, que los empresarios eran convenencieros, que él cometió errores, pero eso lo dijo ahora que ya no tiene ningún costo político. Cuando podía haber actuado distinto, no lo hizo. Y ahora le cobra la factura a los viejitos que votaron por él creyendo que les hablaría con respeto. Pregúntate, amiga o amigo que nos escuchas,
Si alguien que reconoce sus propios fracasos tiene algún derecho moral de llamarle huevón a un adulto mayor que recibe una pensión después de haber trabajado toda su vida. La respuesta ya la sabes. Pero la historia de Fox en esa entrevista con El País tiene más capas todavía, porque el expresidente no se quedó solamente en atacar los programas sociales. También se dio tiempo para hablar de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió, según las fuentes disponibles, como más elegante y con mejor sonrisa que su antecesor, pero a quien acusó de ya haber destruido el poder judicial y el poder electoral. Y habló del Tren Maya como un trenecito sin clientes. Y habló de la refinería de Dos Bocas como una instalación que supuestamente se incendia todos los días. Puras mentiras disfrazadas de análisis político, mis amigos. Pura desinformación envuelta en un tono de señor que habla desde la experiencia. Porque si hay alguien en este país que no tiene ninguna autoridad moral para hablar de destrucción institucional, ese alguien es Vicente Fox, que llegó a la presidencia cabalgando sobre la promesa del cambio y se fue dejando exactamente las mismas estructuras de privilegio que heredó, nada más que con caras nuevas en los mismos lugares. Y lo más revelador de todo, aquí lo vemos claro, es que en esa misma entrevista reconoció que el PRI al menos construyó instituciones, aunque hiciera trampa. O sea que para Fox el problema de México son los adultos mayores que reciben una pensión, y no los 70 años de un partido que controló el voto, robó con sistema y entregó el país entero a Carlos Salinas de Gortari para que lo privatizara todo en 2 años. Eso sí lo defiende, eso sí le merece respeto. Pero los viejitos que reciben un apoyo para pagar el mandado, esos son los flojos. Que no se les olvide esto. Ahora pasemos a Alejandro Moreno, porque este capítulo tiene un nivel de cinismo que merece su propio espacio. Amigas y amigos. Hace exactamente 3 años, en las calles, en los medios, en cada tribuna que encontraba disponible, Alejandro Moreno, Alito, el dirigente del PRI, gritaba junto a todos sus aliados que el INE no se toca, que el INE era intocable, que el que se atreviera a tocar al INE estaba atentando contra la democracia de México. Marcharon, llenaron el Zócalo, sacaron a Xóchitl Gálvez, a Marco Cortés, a la actriz Laura Zapata, a medio mundo de la oposición a defender ese organismo electoral como si fuera sagrado. El INE era, según Alito y sus cuates, la última línea de defensa de la democracia mexicana. Eso decían, eso prometían. Pues bien, hace unos días, el INE le ordenó a Alito que se abstuviera de llamarle narcopartido a Morena, porque ese tipo de descalificaciones sin fundamento violan la normatividad electoral. Una resolución discutible, legítima o no, pero una resolución institucional de ese mismo organismo que él decía defender con su vida. ¿Y qué hizo Alejandro Moreno? Suscríbete a este espacio si quieres ver lo que le pasa a la gente que habla con 2 bocas, porque el caso de Alito es el manual completo de la hipocresía política mexicana. Según información que él mismo publicó y confirmó públicamente, Alito viajó a Washington y presentó una denuncia formal ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra 3 consejeros del INE. 3. Los mismos que votaron para que dejara de andar diciendo narcopartido en público. Pidió que les quiten la visa, que les impongan sanciones económicas, que se les investigue bajo una ley estadounidense de derechos humanos. El mismo Alejandro Moreno que cuando era gobernador de Campeche y el gobierno de Peña Nieto censuraba medios y periodistas, no fue a denunciar a nadie a ningún lado. El mismo que según múltiples reportes y grabaciones que circularon públicamente, le pedía cuotas a diputadas y senadoras de su propio partido. El mismo al que se le conocen propiedades que no cuadran con su declaración patrimonial. Ese señor está en Washington exigiéndole al gobierno de los Estados Unidos que castigue a funcionarios del INE mexicano porque le dijeron que no puede andar llamándole narcopartido a sus rivales políticos. ¡Qué descaro tan monumental! Y esto no es un accidente, como bien lo sabes. Esto es el patrón.
La oposición en México lleva años usando la institucionalidad como escudo cuando le conviene y pisoteándola en cuanto deja de convenirle. Alejandro Moreno, según la denuncia que él mismo publicó en redes sociales y que fue recogida por medios de comunicación, redactó el documento en inglés, no en español, para facilitarle la lectura a los funcionarios estadounidenses. En inglés. Un senador de la República Mexicana, escribiendo en inglés para denunciar a funcionarios de un organismo electoral mexicano ante un gobierno extranjero. El mismo que hace 3 años decía que la soberanía de México y sus instituciones eran intocables. ¿Alguien le explicó a Alito lo que significa soberanía? Porque parece que cada vez que la palabra soberanía le conviene la agita como bandera, y cada vez que no le conviene la manda a guardar. Dijo además, según sus propias declaraciones públicas recogidas en medios, que también llevará el caso ante la ONU, ante la OEA y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por no poder decirle narcopartido a Morena en un evento público. Eso es lo que, según él, constituye una violación grave a los derechos humanos. El mismo señor que, según grabaciones conocidas públicamente, llegó a decir que a ciertos sectores de la población había que dejarlos morir de hambre. Ese mismo va a la OEA a hablar de derechos humanos. Increíble. Y lo que viene todavía es más gordo, así que no te vayas a ningún lado. Porque mientras Fox insultaba a los adultos mayores desde España y Alito armaba su expediente en inglés para los gringos, en Tamaulipas estaba pasando algo que conecta directamente con el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y con 6 años de gobierno que, según las autoridades federales, sirvieron para algo muy distinto a lo que prometía su discurso público. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que durante el fin de semana se realizaron operativos en los municipios de Güemes y Matamoros en Tamaulipas. Los resultados, según información oficial del gobierno federal, fueron los siguientes: 14 personas detenidas, casi 350,000 litros de hidrocarburo ilegal asegurado, 9 tractocamiones, un autotanque, 22 toneles, 16 contenedores de acero, 25 vehículos y una tolva. Además de armas largas, cargadores, cartuchos, droga y chalecos balísticos. Todo en predios de tipo industrial, ubicados en zonas donde, según las fuentes oficiales, operaban empresas que supuestamente recibieron contratos del gobierno de Cabeza de Vaca durante su administración. Suscríbete a este espacio, porque esto es exactamente el tipo de caso que aquí vamos a seguir contando puntual, porque lo que se encontró en esos predios no es algo que se instala de un día para otro. Aquí viene la revelación que amarra todo. Según la información oficial y los reportes de autoridades federales, los predios donde se encontró el huachicol corresponden a empresas que supuestamente recibieron apoyo y contratos del gobierno de García Cabeza de Vaca durante sus 6 años al frente de Tamaulipas. Las instalaciones, según las imágenes difundidas por las propias autoridades, tienen paredes gruesas como murallas, portones de seguridad reforzados y capacidad de almacenamiento industrial que no se construye en semanas, sino en años. 6 años de gobierno. 6 años en los que supuestamente ninguna autoridad estatal vio nada, detectó nada ni detuvo nada. 6 años en los que Cabeza de Vaca se presentaba públicamente como el gobernador del orden y la legalidad en uno de los estados más violentos del país. Y durante todo ese tiempo, según lo que las autoridades federales encontraron este fin de semana, en predios industriales en su propio estado, operaban estructuras de huachicol con capacidad para almacenar cientos de miles de litros de combustible robado a Pemex. Robado a todos los mexicanos. Esto no lo descubrió ningún gobierno panista. Lo descubrieron operativos federales en un fin de semana. Lo que está pasando con estos 3 casos juntos tiene un nombre, y ese nombre es impunidad acumulada. Fox, Alito y Cabeza de Vaca son 3 caras del mismo fenómeno. El político mexicano que vive de un discurso que no practica y que cuando las instituciones le fallan,
acude al que más le conviene en ese momento, sea el INE, sea Washington, sea el silencio cómplice de un Estado que supuestamente no veía nada. Las reacciones no se hicieron esperar. Ante las declaraciones de Fox sobre los adultos mayores, la respuesta en redes fue inmediata y contundente. Miles de personas recordaron que las pensiones que Fox llama comodidad son para muchos adultos el único ingreso del mes, y que ese ingreso no llegó durante el gobierno del propio Fox, sino con las administraciones que él tanto critica. Ante la denuncia de Alito en Washington, incluso dentro de la propia oposición, hay quienes, según fuentes periodísticas, están incómodos con la imagen de un senador mexicano pidiendo sanciones a funcionarios nacionales ante un gobierno extranjero, porque eso tiene un costo político que no se borra fácilmente. Y ante el decomiso en Tamaulipas, la pregunta que nadie en el PAN ha querido responder públicamente es la misma que se hace cualquier persona con dos dedos de frente. Si las instalaciones tienen años, si los contratos fueron durante la administración de Cabeza de Vaca, si las paredes y los portones no se construyen en un fin de semana, ¿cómo es posible que en 6 años de gobierno estatal no se detectara nada? Esa pregunta, aquí lo vemos claro, merece una respuesta. Y mientras no haya respuesta, la sospecha tiene toda la razón de existir. Hay algo que conecta a Fox, a Alito y a Cabeza de Vaca más allá de las siglas del partido al que pertenecen o pertenecieron. Los tres construyeron carreras políticas sobre la base de un discurso de legalidad, democracia y defensa de las instituciones. Fox llegó prometiendo acabar con la corrupción del PRI. Alito gritaba que el INE era intocable. Cabeza de Vaca se presentaba como el gobernador que pondría orden en Tamaulipas. Y los tres, según lo que se ha documentado públicamente en los últimos días, muestran una distancia abismal entre lo que dijeron y lo que supuestamente hicieron o dejaron de hacer. Eso es lo que hace que estos casos sean tan importantes de contar, y por eso si quieres que sigamos trayendo exactamente este tipo de exposición cada semana, suscríbete a este espacio, porque aquí, los casos que se van callando en otros lados, los traemos al frente. La pregunta incómoda que este fin de semana nos deja es sencilla pero demoledora. ¿Cuántos de los políticos que hoy salen a hablar de legalidad, de democracia y de defensa de las instituciones tienen detrás de ellos una historia que no aguantaría 3 días de escrutinio real? Porque lo que vimos con Fox, con Alito y con Cabeza de Vaca no es una excepción. Es el modelo. Es la forma en que funciona el poder cuando nadie lo está mirando de cerca. La pensión de los adultos mayores no es comodidad, Fox. Es justicia. Alito defendía el INE hasta que el INE le dijo algo que no quería escuchar. Y los predios de Tamaulipas no mienten sobre quién gobernó ese estado durante 6 años, y supuestamente dejó operar todo eso sin que nadie viera nada. 3 casos, un patrón, y este espacio va a seguir contándolo.